programa de hoy, encuesta en Estados Unidos, revela cómo cambiaron preocupaciones de católicos durante la pandemia. Además, Papa Francisco invita a reflexionar sobre cómo sanar al mundo de todas sus pandemias. Y Vaticano anuncia tema para la Jornada Mundial de las Comunicaciones 2021. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen como siempre en WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos una vez más, soy Silvia Ordóñez. Empezamos el noticiero contándoles que una reciente encuesta realizada en Estados Unidos reveló que las preocupaciones de los católicos durante la pandemia han cambiado. Los detalles en el siguiente informe. Una reciente encuesta formulada del 27 de agosto al 1 de septiembre por Real Clear Opinion Research en asociación con EWTN News reveló que las principales preocupaciones de los católicos en Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre cambiaron debido a la pandemia. Esta investigación, realizada a 1.212 posibles votantes para las elecciones presidenciales de 2020, quienes se autoidentificaron como católicos, arrojó que el 91% de los encuestados señaló como la mayor preocupación actual la economía y el empleo, seguida del cuidado de la salud en un 89%, el coronavirus en un 88%, la seguridad nacional 85%, y los disturbios civiles en un 84%. Asimismo, la encuesta dio a conocer que otras preocupaciones que las personas tienen giran en torno a la Corte Suprema, la libertad religiosa y el aborto. Por otro lado, el estudio dio a conocer que los encuestados en general favorecieron a Joe Biden sobre el presidente Donald Trump en las próximas elecciones con un 53% sobre 41%, mientras que los católicos que asisten a misa al menos una vez por semana se dividieron en partes iguales entre ambos candidatos. Respecto a la crisis sanitaria, en la investigación se observó que los católicos que son probables votantes encontraron que la pandemia de COVID-19 ha sido una experiencia que los ha invitado a la reflexión respecto a su fe, la política y su salud. En ese sentido, el 79% de ellos dijo que la situación del coronavirus los hizo sentir más cerca de Dios, mientras que el 93% manifestó que la coyuntura los hizo sentir más cerca de sus familias. Y nos vamos de inmediato a Roma, donde está nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos comentará sobre el Papa Francisco, quien pidió reflexionar respecto a cómo sanar al mundo de todas sus heridas. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma, donde el Papa Francisco presidió la audiencia general de los miércoles desde el claustro de San Damaso del Palacio Apostólico del Vaticano y continuó con la serie de catequesis acerca del mundo que se abre tras la pandemia de coronavirus. En su catequesis, el Papa Francisco subrayó la necesidad de reflexionar sobre cómo sanar al mundo que sufre por un malestar que la pandemia ha evidenciado y acentuado, y recordó que ese malestar ya estaba antes de la pandemia y que la crisis sanitaria causada por el coronavirus la ha agravado. En medio de la pandemia que nos aflige, comprobamos cómo un pequeño virus continúa causando heridas profundas y desenmascarando nuestra fragilidad física, social y espiritual. También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. En este contexto, con la mirada fija en Jesús, estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir. Por otro lado, el Papa Francisco firmó su nueva carta apostólica Scripturae Sacrae Affectus en el 16º centenario del fallecimiento de San Jerónimo.
Al finalizar su catequesis, el pontífice anunció que había firmado su nueva carta apostólica Scripturae Sacrae Affectus con motivo del centenario de la muerte de San Jerónimo. El Papa pidió que el ejemplo de este gran doctor y padre de la Iglesia, que colocó la Biblia al centro de su vida, despierte en todos un renovado amor a la Sagrada Escritura y al deseo de vivir en diálogo personal con la palabra de Dios. El Papa calificó a San Jerónimo como un estudioso apasionado de la Sagrada Escritura que hizo de ella el motor y el alimento de su vida y animó a que su ejemplo ayude a conocer la palabra de Dios, porque ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. En ese sentido, animó a que la Biblia sea el alimento diario del diálogo con el Señor, para ser colaboradores cada vez más dispuestos a trabajar por el reino que Cristo ha inaugurado en este mundo. Por el momento esta es toda la información. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Bien, entre otras noticias, les contamos que ya se anunció el tema para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones 2021. Veamos. Recientemente, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el tema para el 55º mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará en mayo de 2021, será «Ven y los verás, comunicar encontrando a las personas cómo y dónde están». A través de un comunicado, el Vaticano dio a conocer que el tópico de la próxima jornada está basado en el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 46, que contiene las palabras del apóstol Felipe, quien al decir «ven y verás», deja en manifiesto que el anuncio cristiano, antes de estar hecho de palabras, se basa en miradas, testimonios, experiencias, encuentros y cercanía. En ese sentido, la nota vaticana detalla que en medio de este tiempo que nos obliga a la distancia social a causa de la pandemia del coronavirus, la comunicación puede hacer posible el acercamiento necesario para reconocer lo esencial y comprender verdaderamente el significado de las cosas. Finalmente, en el comunicado de la Santa Sede se destaca que en el llamado de los primeros discípulos, en el que Jesús salió a su encuentro y los invitó a seguirle, se ve también la invitación a utilizar todos los medios de comunicación en todas sus formas para llegar a las personas. En otros ámbitos, la madre del próximo beato, Carlo Acutis, quien es conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, afirmó que su hijo transformó lo ordinario en extraordinario. En una entrevista concedida a Así Prensa y EWTN, la madre de Carlo Acutis, Antonia Salzano, afirmó que el ciberapóstol de la Eucaristía sabía transformar lo ordinario en extraordinario, porque en su corazón habitaba la presencia de Dios. En esa línea, Antonia destacó que Carlo deseaba mucho el encuentro con Jesús, ya que para él, Cristo era una presencia viva, un amigo al que no quería renunciar por nada. Asimismo, explicó que desde pequeño, Acutis siempre había mostrado un fuerte interés por todo lo relacionado con la Iglesia, los santos y el Evangelio. Al respecto, recordó que cuando Carlo era un niño, quería entrar a saludar a Jesús crucificado cuando pasaban por una iglesia, o en primavera, recogía flores para llevárselas a la Virgen. En ese sentido, la madre del próximo beato indicó que el mensaje de su hijo nos remite hoy a aquello que es más importante, poner a Dios en el primer lugar, en medio de una sociedad basada en lo efímero, en la exaltación del yo, donde se olvida la existencia de Dios. Finalmente, Antonia Salzano, al recordar las reflexiones de Carlo Acutis, concluyó que ciertamente la Eucaristía que el joven llamaba su autopista hacia el cielo es el alimento más grande que podemos tener para crecer en la santidad. Realmente el testimonio de Carlo Acutis en nuestro tiempo es maravilloso, es un santo tan cercano del que podemos aprender también muchísimas cosas. Y también qué conmovedor saber que su madre va a ver cómo beatifican a su hijo. Creo que es un honor y un orgullo que muy pocas madres deben haber vivido y realmente es algo maravilloso para todos quienes lo rodean.
Hace algún tiempo, países, empresas farmacéuticas, universidades, entre otros, se han abocado a la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, el camino que han sugerido ha llevado una serie de objeciones éticas, principalmente si un católico puede recibir una vacuna en cuyo desarrollo se usaron líneas celulares de fetos abortados. Para profundizar sobre este tema está conectado con nosotros Nicolás Laferriere, director del Centro de Bioética, Persona y Familia y profesor de Bioderecho de la Universidad Católica Argentina. Jorge, bienvenido a WTN Noticias. Hola a todos, gracias por la entrevista. Jorge, para iniciar, ¿podrías comentarnos cuáles son las cuestiones éticas más frecuentes implicadas en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus? Bueno, ciertamente el coronavirus es una pandemia que nos preocupa a todos. Todos estamos esperando con ansias que se desarrolle la vacuna. Hay muchísimas líneas de investigación muy promisorias en este sentido que están prometiendo el desarrollo de vacunas y que no tienen problemas éticos vinculados con fetos abortados. Sin embargo, hay algunos pocos proyectos que sí tienen este problema porque en su origen las vacunas se trabajan a partir de líneas celulares y esas líneas celulares fueron realizadas hace muchos años a partir de células de fetos abortados. ¿Y nos podrías explicar cuál es el problema con las dos líneas celulares fetales humanas que están utilizando actualmente para crear algunas vacunas contra el COVID-19? Bueno, en particular hay dos líneas celulares, una que proviene de fetos abortados en 1972 y otra en 1985, que presentan el problema ético de que a partir de esos fetos abortados se desarrollaron líneas celulares. Estas líneas celulares, por lo tanto, tienen un origen ilícito y para un católico es contrario a su conciencia cooperar de cualquier forma con un desarrollo que en su origen estuvo vinculado a algo ilícito como es el aborto. Claro, la responsabilidad es distinta, una cooperación formal que es del que comparte la finalidad abortiva y una cooperación material desde el que se vale de estas líneas celulares y puede ser desde el investigador, la responsabilidad de la empresa, que es una responsabilidad gravemente ilícita, la responsabilidad de las autoridades y finalmente la de las personas que son usuarios destinatarios finales de la vacuna. Finalmente, Jorge, ¿es lícito para un católico recibir una vacuna basada en tejidos de fetos abortados? Bueno, digamos lo siguiente. En principio, habría una cooperación material, aunque remota, con el mal. Sin embargo, excepcionalmente, si nos encontramos ante una situación donde no hay una alternativa ética aceptable, es decir, una alternativa ética que no haya tenido este origen ilícito. Segundo, se dan estas condiciones de peligro para la salud que reclaman que la persona se necesite vacunar. Tercero, la persona manifiesta su desacuerdo y trabaja y señala y procura que se traigan vacunas lícitas. En ese caso podría excepcionalmente y en forma temporaria aceptar la vacuna que en su origen tiene este problema ético. Nicolás Laferriere, gracias por haber estado con nosotros en WTN Noticias. Gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Jorge. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Vaticano niega a obispos alemanes que los protestantes puedan comulgar. Obispo pide que pandemia no impida celebrar con alegría y creatividad la Navidad 2020. Ya regresamos con más información en WTN Noticias. Estamos de regreso en WTN Noticias y nos vamos con noticias de Alemania, donde el Vaticano ha negado a los obispos del país que los protestantes puedan comulgar. Veamos de qué se trata en el siguiente informe. Hace poco, una carta sobre la participación de la comunión de católicos y protestantes en la Eucaristía, expedita por la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde la Santa Sede hacia los obispos de Alemania, oscureció la asamblea plenaria que se realizó hace poco en dicho país para discutir temas como el camino sinodal, el rol de las mujeres en la Iglesia y el resarcimiento de las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos. Dicho documento, con fecha del pasado 18 de septiembre, rechaza la posibilidad de dar la comunión a los protestantes que participen en las misas, como han promovido algunos obispos alemanes.
En la misiva firmada por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, y por el secretario de dicha congregación, Monseñor Giacomo Morandi, se afirma que las diferencias entre católicos y protestantes sobre la Eucaristía son todavía demasiado significativas y que es necesaria una profundización teológica que determine temas centrales como la cuestión de la presencia real del cuerpo de Cristo en la Santa Misa y del concepto de sacrificio. Cabe resaltar que sobre esta cuestión también intervino el presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, Cardenal Kurt Koch, quien afirmó que si los obispos alemanes le dan más valor a un documento propuesto por un grupo ecuménico de teólogos que a una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces la jerarquía de valores entre ellos no funciona. Siguiendo con el programa, les contamos que el obispo de Ratisbona en Alemania pidió que la pandemia no impida celebrar con alegría y creatividad la Navidad 2020. Conozcamos lo que se dijo en la siguiente nota. El obispo de Ratisbona en Alemania, Monseñor Rudolf Oderholzer, animó a las parroquias a ser creativas en este momento de pandemia para llevar a los fieles la alegría de las celebraciones que se acercan, como la Navidad. En una carta pastoral dirigida a la diócesis a la que pertenece, el prelado indicó a los colaboradores en el cuidado pastoral y a los hermanos en el servicio sacerdotal y diaconal que con creatividad y buenas ideas, la Iglesia debe estar al lado de las personas, particularmente en estos tiempos de crisis por el COVID-19. En ese sentido, Monseñor Oderholzer señaló que las fiestas católicas que se acercan, como el Adviento, la Navidad o la víspera de Año Nuevo, deben ser celebradas por los feligreses de la mejor manera posible y manifestó que todos están llamados a orar, a cantar y a llevar las cosas buenas y las dificultades juntos. Asimismo, resaltó que la Iglesia buscará y encontrará nuevas formas de vivir y celebrar la fe en Cristo, junto con todos los fieles, viejos y jóvenes, a pesar de las condiciones causadas por el coronavirus. Por otro lado, el prelado expresó que aunque algunas cosas puedan ser diferentes a años anteriores, no es una razón para quejarse, ya que la pandemia es la oportunidad de centrar lo que es real y más importante. Ahora les contamos que del 3 al 5 de noviembre la Oficina Nacional de Educación Católica del Perú llevará a cabo el 6º Congreso Internacional de Educadores Católicos con el título El sentido de la educación religiosa frente a la nueva normalidad. Para darnos más detalles al respecto estamos conectados con Juan Arévalo, coordinador de la Oficina Nacional de Educación Católica. Juan, bienvenido a EWTN Noticias. Hola a todos, un gusto poder compartir con ustedes este importante evento que nos intenta unir como maestros, como formadores, en una sociedad que estamos viviendo con tantos retos y desafíos. Gracias por la entrevista. Juan, cuéntanos por favor en qué consiste este Congreso Internacional de Educadores Católicos y cuál es su objetivo. Cada año, la Oficina de Educación Católica intenta proponer un espacio de reflexión, de diálogo y de formación, que es este Congreso de Educadores Católicos. Esta es la 6ª edición a nivel internacional y este año lo que buscamos es profundizar en el sentido de la educación católica frente a la nueva normalidad, que precisamente es el tema del Congreso. Entonces buscamos que este espacio congregue a todas las personas que están involucradas con la formación y que a partir de los enfoques humanista, cristocéntrico y comunitario, dialoguemos, propongamos a la sociedad por qué la educación católica es importante para la formación integral de la persona en una colectividad con la que vivimos, con tantos desafíos y tan necesitada precisamente de una visión trascendente y de sentido de la vida que ayuda a que la persona pueda encontrarse con Dios a partir también de la vida cotidiana. ¿Y quiénes serán los ponentes que participarán en este congreso y qué temas serán los más relevantes que abordarán? Este año nos está acompañando desde España el doctor Frances Torralba, conocido filósofo y teólogo, autor de muchos libros, de muchas publicaciones, con el tema del humanismo cristiano y sus desafíos para el mundo de hoy.
estará también el profesor, el padre Alberto Simons Camino, que nos va a iluminar sobre la visión cristocéntrica, el mensaje de Jesús, tan importante para nuestra labor docente, y la hermana Giselle Gómez, desde Nicaragua, y es presidenta del Consorcio de Colegios Católicos de Nicaragua, que también nos va a iluminar sobre la visión comunitaria de la educación. Algo que me parece interesante poder compartir con los que nos ven y escuchan, es que además hay más de 40 talleres que se van a estar dando durante el Congreso, talleres con diversos temas sobre formación en la educación emocional, la visión de la solidaridad, el sentido de bien común, la visión también de lo que es la inteligencia espiritual, tan importante, con diversos y reconocidos profesionales, tanto peruanos como extranjeros, que van a poder brindar en talleres estrategias para que el maestro pueda poner en práctica lo que es la educación religiosa con una mirada actual, con una mirada de acuerdo al magisterio de la Iglesia, pero también con una mirada que ayude, sobre todo, a que las zonas donde hay mayor necesidad, la educación religiosa responda precisamente a las necesidades de las personas. Finalmente, Juan, ¿cómo está enfrentando la Oficina Nacional de Educación Católica del Perú la ideología de género que se busca imponer en las escuelas? Sí, precisamente, como te mencionaba, uno de los talleres entre estos que se están dando es sobre la complementariedad entre el hombre y la mujer. Precisamente aquí se van a abordar este y otros temas, ¿no?, conexos, ayudando a que el maestro pueda tener estrategias para abordar el tema de acuerdo a lo que es la enseñanza de la Iglesia y también de acuerdo a lo que los estudiantes necesitan y deben saber sobre el tema, además de la atención a las familias, que también tiene que ver mucho sobre este respecto. Juan Arévalo, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ustedes por la convocatoria y están todos invitados. Pueden ir a www.ondecperú.org para mayores informes sobre el Congreso. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Juan. Por otro lado, en el mes de octubre, 38 nuevos jóvenes pasarán a formar parte de la Guardia Suiza. Veamos. Hace unos días, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el próximo 4 de octubre, 38 nuevos reclutas de la Guardia Suiza realizarán su juramento como miembros de la protección papal en el patio de San Dámaso. Asimismo, comunicaron que debido a la pandemia del coronavirus, la celebración será privada y que a la juramentación solo podrán asistir los familiares cercanos de los nuevos miembros de la Guardia Suiza. En esa línea, la misa será presidida por el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, en la Basílica de San Pedro. Cabe resaltar que los guardias estarán vestidos con su uniforme de gala, la cual incluye la armadura que se colocan exclusivamente cuando el Santo Padre hace sus bendiciones Urbi et Orbi en Navidad y Pascua. Por otro lado, se informó que del 6 al 10 de octubre se llevará a cabo la Semana de Información para que más jóvenes conozcan sobre la Guardia Suiza, así como también sobre la fórmula del juramento de los miembros, quienes tienen el objetivo de servir fiel, leal y honorablemente al Sumo Pontífice reinante y a sus legítimos sucesores, sacrificando hasta su propia vida en defensa si es necesario. Y estamos casi al final de una temporada en EWTN Noticias, contando con Silvia acá todos los días en la locución, en la conducción del programa. Silvia debe emprender ahora otro compromiso apostólico, en fin, que requiere más compromiso justamente en este momento, más tiempo. Catholic Link, una excelente iniciativa de evangelización por los medios que Silvia lidera junto con su esposo. Entonces es una maravilla saber que vamos a seguir unidos en el cuerpo místico de Cristo, dando frutos con nuestra cooperación justamente, la gracia del Señor, también en esta iniciativa que tú emprendes más plenamente, digamos. Así es, bueno, muchísimas gracias por toda esta experiencia, por lo que ha sido realmente EWTN, un gran aprendizaje, una gran oportunidad
de muchas maneras y también yo creo que fue una bendición en este periodo de mi vida, así que realmente me voy con tristeza de irme, pero muy contenta también por todo lo que fue. Y bueno, por otro lado, como bien dices, me voy a seguir sirviendo a la iglesia desde otro lado. Voy a continuar en Catholic Link con algunos proyectos que tenemos. Realmente este contexto de la pandemia ha hecho un poco explotar el mundo digital y bueno, el enfoque de Catholic Link está un poco en ese lado, ¿no? Tratar de colaborar con la iglesia y con todos los proyectos de evangelización que existan y potenciarlos para que puedan crecer y ser más sostenibles en el mundo digital. Entonces, bueno, realmente se necesita mi apoyo para fortalecer justamente esta área y un par de proyectos más que tenemos también por ahí pensados que vamos a ir sacando en este tiempo. Entonces, bueno, es un proyecto familiar también, por eso es tan importante la decisión que hemos tomado juntos y nada, quiero irme muy agradecida por lo que fue. Quiero agradecer también a todo el equipo de producción, a todos que han estado aquí tan pendientes, apoyándome, colaborando en todo, enseñándome muchas cosas también. Pero bueno, me voy lista para otros retos. Bueno, Silvia, queremos que te vayas también con una bendición especial de cariño de parte de todos nosotros, un pequeño presente que simboliza la profunda unidad que siempre tenemos nosotros en la iglesia, gracias a un sí que a todos nos hace hermanos y hijos de Dios. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver. Un regalito. Voy a abrir aquí para que todos lo puedan ver. Oh, qué linda. La Virgencita del Sagrado Corazón de María. Qué bonito. Muchísimas gracias por el detalle y como dije hace un momento, por todo el apoyo y por todos los aprendizajes que he tenido acá en este tiempo. Claro que sí, amigos, y con eso llegamos al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y de estar siempre pendientes de toda la programación de WTN. Y bueno, me despido hasta una próxima vez. Muchísimas gracias.